Buenos días, Jamie, ¿cómo está? Buenos días, Kevin, ¿cómo está? Julián, Buenos días, profe. buenos días a todos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo amanece? Bueno, vamos a esperar un poquito que lleguen los otros compañeros. Estaba cuadrándoles aquí, muchachos, el laboratorio del corte 3.
Aquí en la semana 15, les he colocado las indicaciones de cómo elaborar, digamos, la actividad del corte número 3. Entonces, muchachos, en ese enlace, si ustedes revisan, está el libro de patrones de diseño en Java. ¿Listo? Esta actividad pues consiste en diseñar dos patrones de diseño, implementarlos, ¿ya? Ya sea en Java con IDE NetBeans o Eclipse. En este caso, pues yo les voy a hacer una explicación en Java de cómo implementar un patrón de diseño. Se llama el Abstract Factory. ¿Quién llegó? 3, 4, 5. Bueno, listo. Sí, estamos hablando cómo implementar patrones de diseño, pero es que patrones de diseño hay varios, entonces, espérenme un segundo. Esa es la página 20, listo. Bueno, yo ya he descargado el libro por ustedes. Ese es el libro, Patrones de Diseño en Java. Entonces están 23 modelos de diseño, ¿no? Ya hemos hablado, pues, por encima, ¿no? Pero de los patrones de diseño, pero pues una cosa es saber que existen y otra cosa es implementarlos a nivel de código, ¿no? Entonces, pues hay gente que habla mucho de los patrones de diseño, pero que no saben hacer una implementación a nivel de código de qué hace el patrón de diseño, para qué es utilizado, ¿sí? Entonces es muy común en esa parte, ¿no? Pero lo importante es conocerlo y saberlo implementar en los lenguajes de programación, implementar en PHP, estas cosas, ¿no? Porque, como yo les decía, el patrón de diseño es aplicable precisamente en esa fase, ¿sí? Según el ciclo de vida. Tenemos varias fases, ¿no? Una fase de requerimientos, tenemos una fase de análisis, una fase de diseño, una fase de desarrollo, de codificación del sistema, las pruebas, la implantación y la implantación a la puesta en marcha y por último el mantenimiento, el soporte, ¿cierto? Pero el patrón de diseño lo aplicamos en la fase donde hacemos ya el tema de estructural del sistema, la parte eh, de diseñar, ¿no? Decíamos que podíamos estar en fase de diseño, pero eh, ya en esa fase se pueden hacer labores de programación, como organizar todo lo que son los árboles de objetos o las estructuras de objetos de una aplicación. eh, y no necesariamente pues tenemos que estar en la fase de codificación para poder empezar a trabajar esta parte. Entonces los patrones de diseño, pues como ustedes saben, pues hay un equipo que trabaja en esta parte, el equipo de Gannon Ford, ¿cierto? Y pues este libro es de Loren de Bronner, quien nos plantea cómo hacer cada patrón de diseño, cómo implementarlo a nivel de código en el lenguaje de programación de Java,
¿sí? Entonces ustedes lo van a hacer dos patrones de diseño. Ahí están las indicaciones de la actividad. Lo van a implementar, le van a tomar los respectivos pantallazos y van a mostrar las salidas, ¿no? Tanto el código a nivel de pantallazos y a nivel de salidas, y van a hacer un informe de todo lo que fue el proceso de implementación de ese patrón de diseño. ¿Listo? En este caso yo les decía, voy a hacer aquí el Astra Factory, pero pues hay varios. Ustedes van a escoger dos, ¿sí? Pues yo tenía pensado tres, pero viéndolo bien, ustedes también tienen que presentar el proyecto integrador la otra semana, que es el documento del DAS, documento de arquitecturas, de un proyecto que ustedes tenían que seleccionar. Entonces sé que tienen otro trabajo y también con los otros profesores. Entonces vamos a dar dos patrones de diseño nomás, ¿no? Entonces este libro pues es muy bueno porque pues acá inicialmente les van a explicar teóricamente qué hace el patrón de diseño como tal. Les van a mostrar un diagrama de clases en donde se aplica, por ejemplo, lo que es la herencia de clases. Eh, algunos ejemplos de implementación de código. Por decir algo, esto es un patrón de diseño llamado el plantilla, el template method, ¿sí? El método de plantilla. Ese es un patrón de diseño. Pero, como puede verse acá, tengo una entidad pedido. Si el pedido se hace en España, se hace en Francia. Pero pueden ver que hay que crear tres clases en Java, ¿sí? Y a nivel de las clases, aplicar la herencia. Y aparte de eso, vemos que acá hay un método calcular IVA, que también están las clases hijas, pero que se implementan en cada una de manera diferente porque la fórmula cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted para implementar ese patrón de diseño tiene que saber cómo se implementa una herencia en Java, cómo se aplica el polimorfismo en Java, ¿sí? Saber ciertas cuestiones, ¿ya? De fundamentos de programación orientada a objetos. Acá pues nos dicen que los patrones de diseño nacen en 1995 con un libro llamado Gannon Ford, libro de Gannon Ford, ¿sí? Quienes son es un equipo de ingenieros de sistemas especialistas en esta parte de la programación. Y pues el patrón de diseño decimos que permite organizar la estructura general de la aplicación a nivel de objetos, ¿sí? Entonces, no basta solo con saber que existen, sino lo importante es saber cómo se implementa. Entonces, hay gente que pues, vive hablando de patrones de diseño, pero nunca ha implementado un patrón de diseño, ¿sí? Entonces, la cuestión es que uno tiene que ir a la praxis, ¿no? A la práctica. Entonces, la práctica es la que hace el maestro. Entonces, pues si usted aprende esto y usted lo ponen a diseñar un software, una aplicación, pues lógicamente ya el arquitecto de software ha determinado cuáles son los patrones de diseño a utilizar, ¿sí? Pero usted tiene que saber cómo implementarlo a nivel de código si es programador, porque usted es el que lo van a poder implementar eso, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que sucede. Entonces, primero se van a encontrar que dan una explicación del patrón de diseño. Acá están todos implementados. Aquí están absolutamente todos. Están los siguientes, miren. Astra Factory, que es el que voy a explicar. Está el Builder, está el Factory Method, que es la fábrica, un método para crear objetos. El que vamos a explicar es este Astra Factory, el cual tiene como objetivo crear objetos reagrupados en familias, sin tener que conocer las clases concretas destinadas a la creación de estos objetos,
que no es necesario que la persona sepa cuáles son las clases que hacen la creación de esas familias de objetos, ¿sí? Eso es el que creo que voy a explicar ahora. Y el builder, que es un constructor, unos objetos constructores, el factory method, el prototype, el singleton, el adapter, el bridge, composite, el decorator, el decorador, el fachada o facade, flyweight, peso ligero, el proxy, el cadena de responsabilidad, el command, el comando, el intérprete, el iterador, el mediador, el memento, el observador, el estado, el estratégico, el método de plantilla y el visitante. ¿Listo? Entonces, el libro, ahí está, y pues es que ustedes, ahí está todo el código. O sea, no es sino transcribir código y probarlo para verlo en funcionamiento, ¿ya? Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de lo que es una clase abstracta y una clase concreta. Ustedes deben de saber eso porque los patrones de diseño eh, son conceptos que ustedes deben de dominar a nivel de la programación. Entonces, una clase abstracta es un objeto que no permite que esa clase sea instanciada como tal, ¿sí? ¿Cómo se instancia una clase en Java? Acuérdense en que uno utiliza un operador new y llama uno un constructor para poder, eh, digamos, crear ese objeto a través de un método eh, que permita la instanciación. Entonces, el operador new me permite llamar un constructor que tenga la clase, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por decir, alguna clase de vehículo, ¿sí? Yo digo por allá, voy a poner un ejemplo muy sencillo acá. Digo public class vehículo, public class vehículo, public class vehículo, entonces esa clase va a tener unos atributos, ¿ya? Pero esa clase no es instanciable, ¿sí? Si yo le digo que esa clase es abstracta, si yo le pongo el abstract, quiere decir que esa clase no es instanciable. ¿Qué quiere decir que no es instanciable? Que usted, digamos, cuando usted vaya a crear un objeto que pertenezca a esa clase, por decir algo, yo le digo vehículo, ¿sí? Le doy el nombre vehículo 1, B1 a la instancia o al objeto, y le voy a decir new vehículo llamando al constructor que lleva el mismo nombre de la clase. Esto no me lo va a dejar hacer porque la clase es abstracta. La clase abstracta lo único que permite es definir las propiedades y los métodos, ¿sí? De la clase. Y lo voy a poner acá. Una clase abstracta sirve mm, para hacer lo que, digamos, para definir los atributos y métodos de una clase sin hacer implementación, ¿sí? Bueno, dejémoslo hasta ahí. Eso es una clase abstracta. O sea, yo lo único que puedo hacer en la clase abstracta es definir unas propiedades. Yo le digo, por ejemplo, privado. eh, si la variable es del tipo string y le digo, bueno, va a tener un atributo que es la placa, ¿sí? Puedo definir otro atributo, entonces digo, bueno, un atributo protegido dentro de la clase, o sea que va a haber herencia y que se puede utilizar en una clase hija ese atributo. Y yo le digo que esto va a ser el modelo.
¿sí? Y aquí pues yo definiría un método también, por ejemplo, un método público, por ejemplo, que sea encender vehículo, public void, encender el vehículo, ¿sí? Y aquí yo especifico los métodos que va a tener la clase, pero no la puedo instanciar, porque la implementación yo tengo que hacerla en una clase concreta. O sea, yo no puedo aplicar operador new y llamar en constructor vehículo, ¿ya? Porque está definida como abstracta, ¿ya? Entonces, la clase abstracta es aquella que simplemente me va a mostrar los rasgos de un objeto, ¿ya? Para poderlo implementar tengo que aplicar herencia, entonces ya tendría que hacer una operación como la siguiente. Entonces yo diría, bueno, si yo voy a utilizar esa clase, yo voy a crear una clase concreta. Entonces, una clase concreta es aquella que permite implementar, bueno, que permite el proceso de instanciación, el proceso de implementación. Bueno, primero que todo, proceso de instanciación de la clase, del objeto abstracto. ¿Listo? Entonces, por decir algo, aquí yo tendría que aplicar herencia para poder implementar esa clase abstracta, ¿sí? Entonces yo le digo public class vehículo, bueno, no sé, vehículo particular, por ejemplo. Y le digo que extienda de la clase vehículo, que es la clase, la superclase o clase padre. Entonces aquí yo ya puedo hacer implementación de las líneas de código, ¿sí? Yo ya aquí eh, voy a implementar el método. Arriba solo lo declaro, pero no está implementado el método de encender. La clase vehículo particular pues puede tener unos atributos que son propios, solo de esa clase, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, que me extienda bueno, ya extendió de allá, pero el vehículo particular pues va a tener, mm, no sé, un atributo que sea propio de esa clase. Digamos, public, mm, public color. Bueno, todos tienen color. En realidad, el atributo color debería estar acá en la clase abstracta. Yo le digo private o public también, bueno, como sea. O protected, no menos el atributo. Protegido, mmm, que el color va a ser de string y va a estar acá. Pero en la clase hija, vamos a tener acá, mmm, a ver, conductor hijo, por ejemplo. Conductor hijo, ¿sí? Si ese es un vehículo particular, lo usan para la familia. Entonces yo digo public, un string acá puede ser, y va a tener un atributo acá, ¿sí? Y el método de encender sí lo puedo implementar acá. Podría implementarlo acá, ¿no? También se puede implementar arriba y ahorita lo van a ver. O lo puedo implementar en la parte inferior, ¿sí? Y aquí ya pues lo ponemos el método de encender y aquí empezamos a meter la línea de código. Pues aquí tenemos línea 1
línea de código 2 y así sucesivamente. Van a haber varias líneas de código ahí. ¿Sí? Entonces, hacemos una implementación acá. ¿Listo? Pero este objeto ya se puede instanciar porque es una clase concreta. ¿Sí? El de arriba puede ser una clase abstracta, pero no es instanciable el objeto. De tal manera que si el método de encender estuviera implementado aquí arriba, ¿sí? Si yo lo hubiera implementado acá arriba, porque yo acá puedo aplicar un polimorfismo también. Si yo le digo a este método que es abstracto, si yo le digo que es abstracto aquí arriba, aquí estoy aplicando polimorfismo. Al poner abstracto, aplico polimorfismo. Polimorfismo que es cuando una función puede tener varias implementaciones diferentes. ¿Sí? Por ejemplo, lo que yo les decía acá. Acá en esta clase pedido, tenemos cuando el pedido es en España y el pedido es en Francia. Esta es la clase padre y estas son clases hijas. Pero en el método calcular IVA, ¿sí? Y ven acá la relación de herencia. Pero el método calcular IVA, mire que la fórmula aquí es diferente, la implementación que se hace es diferente. Y aquí también se hace diferente, cambia la fórmula. Y aquí arriba, pues entonces yo defino el método como abstracto para poder aplicar polimorfismos. Si yo le digo public abstract a este método, quiere decir que en las clases hijas se van a hacer diferentes implementaciones, ¿ya? Y aquí también puede estar implementado, pero de otra forma diferente. Eso es polimorfo. Cuando un método, una propiedad es polimórfica, puede tomar varias formas, pero el polimorfismo lo estamos aplicando, y, como pueden ver, en objetos que manejan herencia, ¿ya? Eso es lo que hay que saber en un patrón de diseño, ¿ya? Entonces, si yo lo hago aquí, pues no hay problema. Yo puedo poner mis líneas de código acá eh, que van a funcionar sin ningún problema. Yo puedo implementarlo aquí o lo puedo implementar abajo a través de un polimorfismo, ¿ya? Pero lo que pasa es que usted no va a poder instanciar esto. O sea, usted no le va a poder hacer new a esa clase. Lo que sí puedo hacer en esta clase concreta, porque no tiene el abstract. Como no tiene abstract acá, la palabra abstract quiere decir que es una clase concreta, ¿ya? Entonces yo aquí abajo sí la puedo instanciar. Yo aquí se le digo vehículo particular. Y voy a crear una instancia BP1, vehículo particular 1. Llamo el constructor de la clase que es vehículo particular. Vehículo particular, ¿sí? Ahí está creada, ahí ya creé una instancia. Y sí lo deja hacer, porque como no es abstracta, entonces los objetos que no son abstractos son instanciables, ¿ya? Y ya voy a poder empezar a utilizar las propiedades del objeto, los métodos. Lo que no puedo hacer aquí arriba, porque si es abstracto, pues sí voy a poder invocar el método de encender. Yo sí puedo hacerlo, ¿sí? Sí lo puedo invocar, pero no requiere de que yo haga una instanciación, porque si yo tengo por acá, ya la clase está como abstracta, ¿cierto? Y supongamos que yo tengo una clase principal que dice public void principal, public class principal, ¿sí? Estoy creando la clase donde voy a poner el método main, ¿sí? Y el método main tiene esta forma. Este es el método main que siempre le agrega a uno, eh, la clase. Entonces, yo digo public class principal. Y dentro debe haber un main que es el punto de entrada de la aplicación, por donde va a arrancar el programa, ¿cierto? Dentro de ese main, que es donde va a arrancar el programa, yo no tengo necesidad
No tengo necesidad de instanciar este objeto, porque si yo voy a hacer uso del método encender, basta con tan solo yo poner vehículo punto encender, y ya voy a poder utilizar el método encender de esa clase. Y miren que yo no hice un proceso de instanciación, ¿sí? Yo no hice un proceso de instanciación acá de la clase vehículo, ¿sí? Directamente yo puedo acceder al método encender. El método está como abstracto, entonces yo lo puedo acceder de manera directa, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que este objeto no es creado en la RAM propiamente. Yo puedo utilizar sus propiedades, sus métodos de manera directa, ¿ya? Sin necesidad de recurrir al proceso de instanciación con operador new y con un constructor de la clase, ¿ya? Eso quiere decir que el objeto como tal no necesita de ser creado en la memoria RAM para poder acceder a sus propiedades, a sus métodos. Pero en cambio, cuando es una clase concreta, la clase concreta es la que sí hace detalles de implementación profundos, ¿cierto? Entonces ahí sí requiere que yo lo instancie, llame al constructor, y ahí sí yo puedo utilizar el método encender. Si yo no hago new y llamo al constructor, nunca me va a ejecutar el método encender. Entonces, para ejecutar el método encender del vehículo, yo le digo bp1 punto encender, ¿sí? Y ya de esta manera, él me va a llamar el método encender de la clase hija, ¿sí? De la clase hija. Entonces, miren que apliqué polimorfismo, ¿ya? Apliqué un polimorfismo para poder cambiar la implementación en la clase hija, porque vehículo particular extiende vehículo, pero tiene un método de encender y lo puedo redefinir, ¿sí? Lo puedo redefinir el método porque arriba lo dejé abstracto. O sea que estas líneas de código de acá arriba son diferentes a estas líneas de código de acá abajo. Entonces no estoy utilizando el método de arriba, sino el método de abajo. A ver, si yo me voy a StarML y hago un pequeño dibujo de cómo está el diagrama de clases. Pues muy sencillo, entonces yo le digo aquí, agreguen un diagrama de clases y voy a crear la clase padre, que en este caso es la clase vehículo, ¿sí? Y ya le dije que a vehículo le iba a poner unos atributos, como la placa. Decíamos cuáles eran los atributos. Según esto era private string placa. Es una string placa, ¿cierto? Ahorita le cambiamos la visibilidad, le ponemos privado. El color y el modelo, entonces el color y el modelo. Y hay un método de encender. Entonces hay un método de encender. Hay un método de encender acá. Método de encender. A ver, ahí está el método de encender. Hay que cambiarle simplemente a privado, por ejemplo, este que decía allá. El color es público y, no, color y modelo es protegido. Yo le doy acá, voy y le pongo protegido. Acuérdense que todo lo que es público y protegido se puede heredar, ¿no? Las clases hijas pueden usar ese atributo. Y ahí está la clase vehículo y tendría que crear una clase hija llamada, por ejemplo, vehículo particular, ¿sí? Vehículo particular. Y vehículo particular tiene conductor hijo y un método de encender. Entonces, atributo
conductor hijo, conductor hijo, y decíamos que esto era un string también, pero eso es un atributo propio de esa clase hija. Y, eh, y tenemos un método acá que es método encender también. Mm, pero este método de encender es diferente, ¿no? ¿Qué pasó acá? Este método de encender es diferente al que tiene la clase padre porque varía su implementación. Entonces la herencia, vamos aquí a generalización y ahí está la herencia. Y este método aquí arriba se definió como un método abstracto. O sea, esto es un método tipo abstract que permite que en la clase hija se redefina el método, ¿sí? Este método de acá arriba es diferente a este. Ahora, pueden haber otros objetos que deriven de esa clase padre. Entonces, vehículo, aquí ya, vehículo particular, vehículo, mmm, ¿cómo le ponemos? Vehículo empresarial, bueno, pongámosle así. Entonces, al igual, cada uno va a tener sus propios atributos más los que heredan, ¿no? Porque recuerden que todo lo que sea público y protegido en el padre lo va a heredar. Por ejemplo, aquí tiene un menos, quiere decir que este atributo es privado. Entonces, esta placa no sería heredable, pero debería ser heredable. Entonces, yo, ¿cómo lo hago heredable? Dejándolo público o dejándolo protegido. Ya cambió a más, el más es el público, o sea que el numeral es lo que es protegido, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber ahí, tenemos que saber ahí que qué es abstracto y qué es concreto. ¿Cuál de los, por ejemplo, el de arriba? Esto es una clase abstracta y no requiere de que usted haga un proceso de instanciación para poder utilizar las propiedades de esa clase. ¿Ya? Entonces, connotaciones. Aquí puedo ponerle aquí una notica. Aquí arriba una notica que diga esto es una clase abstracta. Y no requiere de que usted haga una instanciación. ¿Sí? No requiere de una instanciación. ¿Sí? Aquí le ponemos esto. ¿Listo? Y las clases de abajo, pues serían clases concretas. ¿Cómo aplicamos herencia? Acuérdense lo que acabo de mencionar acá con extends, que extienda, estamos diciéndole la clase de vehículo particular que extienda de la clase de vehículo, que es la clase padre. ¿Ya? Entonces, esta clase de abajo, esta clase de abajo, decimos que es una clase, esto es una clase concreta. Esto es una clase concreta. ¿Listo? Este sí requiere de operador new y invocar el constructor. Bueno, entonces tenemos que saber esas cuestiones para poder implementar patrones de diseño. Hay otro concepto diferente que es el concepto de interfaz. A nivel de interfaz, lo vamos a ver ahorita, porque sí hay unas interfaces por ahí, ¿ya? A nivel de interfaz, pues las interfaces, esas sí no permiten hacer implementación de nada. Al menos las abstractas sí permiten implementar cosas.
implementar métodos y permite. Pero la interfaz es un objeto que tiene, digamos, un nivel de abstracción superior, ¿sí? Entonces, a ver si esto me deja subrayar. Inclusive, aquí podríamos tener una interfaz por aquí arriba que se llame transporte, ¿ya? Y esa interfaz pues no permite que usted haga nada de código en los métodos, simplemente que usted diga el nombre del método y ya. Pero para poderlo implementar, le toca hacerlo en una clase concreta, ¿sí? Entonces, si usted tuviera por acá una interfaz, esto es una interfaz, o sea, que se llame, bueno, yo acá en esta RML no he visto cómo implementa interfaz, pero miremoslo, porque aquí la interfaz se puede llamar transporte, una interfaz llamada transporte. Es un objeto, al igual que una clase, ¿sí? Pero mm, con la diferencia de que aquí usted va a definir unos atributos, por ejemplo, va a tener los métodos encender, por ejemplo, el método atributos también, el método encender, encender el vehículo, ¿ya? Claro que estamos hablando de atributos. A ver, ¿esto qué? ¿Esto es atributo? ADD. Bueno, un método de encender, ¿sí? Mm, ¿Cómo me lo deja poner? ¿Cómo encender? Listo. Puede tener otro atributo apagar, ¿sí? Así es como lo hace StarML, ¿listo? Apagar. Otro que sea, por ejemplo, acelerar, ¿sí? Pero esto no es implementable a nivel de esta clase. Entonces, aquí me lo estamos mostrando como atributos, ¿ya? Pero eso se debe implementar o en una clase abstracta o en una clase concreta, ¿ya? Entonces, ahorita van a ver un ejemplo. A ver, vamos a buscar acá ejemplo de interfaz en Java. Y todos los demás se van a pegar de la interfaz. Y todos se tienen que pegar de la interfaz, ¿ya? Las clases concretas, las clases abstractas, se tienen que pegar de esa interfaz. Entonces aquí vemos cómo se hace la implementación. Sí, se colocaría, por ejemplo, public interface, ¿sí? Y los métodos que va a tener la interfaz, ¿ya? ¿Y cómo se implementa? Con la palabra implements, ¿ya? Implements dice class, el nombre de la clase, que extienda de no sé qué y que implemente una interfaz. Esa es la forma de hacerlo. Entonces, si fuera la de transporte, si yo la hiciera acá y aquí está, acá. Si yo voy a crear una interfaz también, acá. Voy a ponerla de primeritas acá. Bueno, me gustaría hacerlo con Sublime. Puedo pasar este código allá a Sublime para que se vea más bonito. File, new file. Ahí guardemos este archivo como un objeto en Java. Fuentes. Y creamos una carpeta que llame patrones de diseño. Aquí voy a crear el archivo interfaz transporte. Y pues esto es un archivo .java, ¿no? Java lo guarda así. Entonces un .java, .java. Bien, a ver, creo que no quedó bien guardado. Vamos a volverlo a guardar.
Interfaz transporte punto Java, bueno, también permite creo que ponerlo así, o sea, a ver, entonces si le digo public, bueno, sí, ya ahora sí aparecen los colores, cuando aparecen los colores es que está bien, entonces si yo voy a crear esa interfaz, voy a pasar este código para allá, public interface transporte, o sea, esa va a ser una interfaz para que contenga los métodos del vehículo, todo lo que pueda hacer el vehículo. Entonces un método aquí, por ejemplo, booleano, si quiero que retorne un booleano la función y que sea un método que diga mm, el método que habíamos hecho encender, pero aquí yo no lo puedo implementar. Listo. Simplemente se pone paréntesis, si es que tiene algún parámetro, se pone adentro, punto y coma. Listo. La interfaz no implementa absolutamente nada, solo define los métodos que va a tener, ¿ya? Y le digo aquí apagar, que voy a apagar, método apagar, y por ejemplo método mm, acelerar, y aquí un valor entero X de cuánto va a acelerar, por ejemplo, ¿sí? Esa es la interfaz en Java, ¿no? Entonces, si hay una clase que quiere implementar esto, y quiere implementar los métodos, entonces yo le digo de la siguiente manera. Aquí voy a poner, y yo voy a poner mmm, la clase vehículo, ¿cierto? Si yo necesito implementar la interfaz, bueno, acá yo tengo el método de encender, pero yo tengo que implementarlo. Entonces yo diría implements, a ver, por ejemplo, anterior, donde se tenía acá. Si yo quiero que extienda, pero en este caso no voy a extender, voy a implementar la interfaz. Bueno, entonces si es implements, yo le digo implements transporte que implemente la interfaz para que me deje implementar el método encender. Aquí me deja implementar el método de encender, ¿sí? Pero sería de esa manera, ¿ya? Y el siguiente sería la clase abstracta, concreta, la clase concreta aquí abajo. Y si yo necesito poder implementar métodos de la interfaz, le digo implements transporte. Entonces, mire, aquí dice extendí la clase vehículo e implementé también transporte. ¿Listo? Ahí está. Entonces, bueno, aquí me faltó una línea 1 hasta una línea N. Una línea N, que es el bloque de código interno. Entonces, como pueden ver, la interfaz no implementa nada. En la abstracta sí se pueden implementar métodos. En la concreta sí se pueden implementar. Entonces, por ejemplo, Java maneja algo que llaman gestores de eventos. ¿Sí? Entonces, los gestores de eventos o funciones gestoras de mensajes permiten hacer precisamente eso. Un evento clic, un evento doble clic, un evento mouse over, mouse up, por ejemplo. Todo eso es controlado por interfaces en Java, lo que se llaman los listeners o los oyentes, ¿ya? También puede tener atributos la interfaz,
Sí, por ejemplo, algo que diga string, por ejemplo, string placa, ¿sí? Pero lo que pasa es que usted no puede inicializar la variable en la interfaz, porque usted le dice, si es un string, usted le podría decir la placa. Pero la placa, por ejemplo, XB10786, por ejemplo. Pero esto en una interfaz no se puede hacer. Usted no puede inicializar acá, porque resulta que es una interfaz, la interfaz no permite hacer ninguna implementación, solo poner la firma, la asignatura del método, que es el nombre, la lista de parámetros, más no escribirle código. Listo. Entonces acá no puedo hacer esto en la interfaz, pero sí lo puedo hacer en la clase concreta, ¿sí? Sí lo puedo hacer acá. Y aquí también puedo, eh, en la clase abstracta y en la clase concreta, también puedo hacer eso. Entonces yo le doy conectorio, le digo, bueno, Juan David, por ejemplo. ¿Sí? Aquí sí puedo inicializar la variable, pero la interfaz no. O sea que la interfaz solo agrupa rasgos, rasgos muy generales de una familia de objetos o de un grupo de objetos. Y todas las otras se van a pegar de ese marco que tiene el objeto para poder utilizar esas propiedades. ¿Ya? Entonces vemos, también mirándolo desde StarML, viendo la interfaz acá, pues yo lo hubiera podido graficar con una clase de estas, pero pues bueno, dejémosla así. Entonces quiere decir que de esta interfaz se van a pegar, para poder utilizar esos rasgos o propiedades, se va a pegar, eh, se va a pegar, eso es interfaz de realización de la interfaz. Entonces vamos a poner este símbolo, realización de interfaz, queriendo decir de que la realización es que estas clases van a implementar las propiedades de la interfaz que están en un nivel más superior a la clase padre. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, la otra clase que se pega a la interfaz sería esta otra, en realización de la interfaz. Sería esta otra acá. ¿Listo? No se dejó. A ver, no se dejó. A ver, corrámosla para allí. Vamos a correr esto para acá. Entonces, yo necesito poner un enlace entre esta y esta. Ahí está. Entonces, estos tres objetos se pegan de la interfaz. ¿Cómo? A través de implements. Cláusula implements. ¿Listo? Entonces, estos rasgos son generales y todos estos objetos los utilizan porque pertenecen a la misma familia de objetos. ¿Ya? Entonces, la interfaz no es implementable. Si usted la mira acá, esta interfaz no es implementable. ¿Ya? Usted no puede, perdón, sí, no es implementable y no es instanciable. Usted no puede decirle, por ejemplo, usted no, si esta es la interfaz transporte, usted no puede hacerle new ni llamarle constructor. ¿Ya? Lo mismo que la clase abstracta. Usted no puede ni hacerle new a esto, ni puede implementarle métodos. ¿Ya? Entonces, eh, ¿qué más decíamos acá? Bueno. Entonces, eso es muy importante para poder implementar esos patrones de diseño. Entonces, por aquí abajo le había puesto que había otra clase, ¿no? Que era la clase principal y que aquí aquí utilizaba los métodos de manera directa de la clase abstracta, ¿no? Entonces, utilizamos las propiedades de la clase abstracta, ¿sí?
Pero vimos que se podía, con el nombre de la clase y llamando directamente el método, se podía acceder a las propiedades, ¿no? Y también vimos que podíamos hacer una instanciación de la clase concreta. Aquí. Entonces aquí hacemos de la otra clase, es proceso de instanciación de la clase concreta. ¿Listo? Aquí sí toca llamar el new, ¿ya? ¿Y cómo utilizamos la interfaz? Con implements. ¿Cómo hacemos herencia? Con extends. ¿Listo? Regálenme un segundo, ya vuelvo con ustedes, muchachos. Bueno, muchachos, sigamos mirando entonces. Bueno, yo creo que ya ustedes pudieron ver que hay que aprender programación orientada a objetos para poder implementar un patrón de diseño correctamente. Entonces ya conocemos el concepto de interfaz, que es un objeto que solo muestra los rasgos generales de un conjunto o un grupo de clases objetos. Eh, Sabemos cómo crear una clase abstracta, ¿cierto? Entonces si ponemos la palabra abstract antes del class, esta clase se me vuelve abstracta y quiere decir que para poder acceder a estas propiedades no necesito un proceso de instanciación. Aprendimos a implementar una interfaz a través de implements y el nombre de la interfaz. Aprendimos cómo hacer polimorfismo. Por ejemplo, acá, en este método yo hago polimorfismo y le digo abstract. Quiere decir que en la clase hija, que es vehículo particular, yo puedo reimplementar el método encender con otro código interno, con un código particular. Hago polimorfismo acá. Y si tengo una clase vehículo empresarial, pues también me va a cambiar, ¿sí? Tengo la clase hija vehículo empresarial, también tendría que tener una implementación diferente. Por ejemplo, en vehículo empresarial podríamos tener acá algo que diga lo siguiente, que es vehículo, aquí vehículo empresarial. Vehículo empresarial
Entonces, que extienda de vehículo, ¿sí? Que extienda de esta clase de vehículo y que implemente la interfaz transporte, pero aquí ya no va a tener este atributo. Conductor hijo ya no lo va a tener, sino conductor. Y conductor empresa, por ejemplo. Otro atributo diferente y que se llame mm, Camilo Pérez, por ejemplo. ¿Listo? Y aquí el método de encender pueda que ya no tenga, mm, que aquí, bueno, aquí tenía dos líneas, pero aquí este método ya tiene tres líneas. Es un método diferente porque lo implementa de otra manera. Aunque encender un vehículo es lo mismo, ¿sí? No sé, bueno, si esto fuera una tractomula, por ejemplo, entonces el método de encendido sería diferente porque es un vehículo de empresa, no es un vehículo particular. ¿Sí? Entonces ya esta tendría tres líneas de código diferentes. Entonces hay polimorfismo, porque aquí lo definí como abstracto. Y aquí tengo la implementación en una clase hija de un método de encender y aquí tengo otro método de encender con otra configuración. Eso es polimorfismo, ¿ya? También lo puedo hacer con los atributos, porque si yo le digo acá, eh, si yo le pongo al color, por ejemplo, o a la placa, le pongo abstract, si yo le pongo abstract aquí, a este atributo, quiere decir que en las clases hijas también puede cambiar, porque yo aquí le puedo poner public, abstract, no, perdón, aquí ya no se pone el abstract, pero aquí se pone el string placa y ya usted le va a dar otro valor al atributo. Ahora, usted lo puede definir como una variable tipo final, public, si la declara tipo final, quiere decir que es un valor, es una constante, ¿ya? Y aquí le puedo poner final también, definirlo, bueno, creo que el final va antes, pero ya no lleva el abstract, y aquí va a cambiar la placa, porque aquí usted le dice, a la placa le dice lo siguiente, usted le dice que esta placa va a ser XFA, por ejemplo, 345. Entonces, cambió, ¿sí ven? Cambió la placa. Esta placa es diferente a la de acá abajo, ¿ya? Eso es polimorfismo, el atributo en las clases hijas toma otras formas, ¿ya? Lo puedo hacer a nivel de métodos y a nivel de atributos. Entonces, este atributo, yo como lo definí abstracto, quiere decir que aquí abajo le voy a poner otros valores, ¿ya? Entonces, aprendimos ya varias cosas, crear interfaces, crear una clase abstracta que no es instanciable, implementar una interfaz, los métodos de una interfaz. Aquí no está implementado el método de encender, pero aquí sí está implementado en la clase abstracta y en las clases concretas también está implementado. Aprendimos a implementar herencia, ¿sí? Y desde un método principal, el método main, que es donde va a arrancar todo. Algunas, aquí llamamos directamente los métodos sin necesidad de instanciación y aquí sí hacemos instanciación. ¿Listo? Ahora, puede suceder que un patrón de diseño le diga a usted que le aplique herencia múltiple, cuando una clase tiene más de un hijo. Entonces, ¿qué hacemos para aplicar herencia si esa clase tiene dos padres? Ah, pues muy sencillo, usted tendría que ponerle. Aquí dice public class, el nombre de la clase que extienda de la clase vehículo, que es la clase padre, coma, y la otra clase que es la clase padre. Entonces usted le dice mm, vehículo, vehículo aéreo, por ejemplo, que supongamos que existe otra clase de vehículo aéreo, ¿sí? Entonces tendría que extender de esas dos, heredar de esas dos clases padre todo lo que sea público y protegido. Lo que sea privado no es heredable, se queda a nivel de clase, no se puede heredar. Entonces, si usted quiere aprender patrones de diseño, pues tiene que saber muy bien esa cuestión, ¿ya? Bueno, yo creo que ya con esto ustedes me han entendido eh, lo que son fundamentos de programación orientada a objetos. Entonces tienen que saber diferenciar una interfaz
de una clase abstracta, de una clase concreta, para poder eh, aplicarlos. Entonces, acá hay un ejemplo en el libro. Acá en el libro, eh, creo que en la página 20 encuentro el Abstract Factory, este Abstract Factory, que es una fábrica de objetos abstracta. ¿Listo? Entonces vamos a pasarlo a NetBeans para que ustedes lo vean. La idea es que ustedes creen las clases y que apliquen el patrón, porque eso es de mucha utilidad. El patrón de diseño lo que permite es, digamos, estructurar mejor una aplicación con base, digamos, a problemas típicos que se pueden producir a nivel de la programación. Entonces, inicialmente ellos me dan a mí el diagrama de clases. Ellos me dicen, mire, hay una fábrica abstracta, ¿sí? Hay una fábrica abstracta y ponen este símbolo que significa interfaz, ¿sí? Ese método abstracto permite crear un producto A, un producto B, y hay unas dos clases hijas, fábrica concreta 1 y la fábrica concreta 2, y los métodos de creación de los objetos. Lo que yo estaba explicando ahorita. Aquí ya muestran a nivel de instancias. Producto abstracto B, producto B1, producto B2, producto abstracto A, producto A1, A2. Este ejemplo que ellos muestran acá nos va a permitir tener una fábrica de vehículos, ¿sí? Va a tener una fábrica de vehículos que funcionan con electricidad y una fábrica de vehículos que funcionan a gasolina. ¿Listo? ¿Qué tipo de vehículos va a manejar el problema? Va a manejar lo que son los scooters y los automóviles. Yo no sé si ustedes saben qué es un scooter. O sea, automóvil sí saben, pero un scooter sí saben qué es, muchachos. Es un tipo de vehículo. Un scooter es una motocicleta, ¿ya? Inclusive las patinetas también le llaman scooter, ¿ya? Busquemos acá scooter. Ahí pueden ver, esto es un scooter o un scooter, ¿ya? También lo hay en motocicletas. Por ejemplo, esta motocicleta, eso que está chiquitica, esa es FZ, bueno, eso le llaman un scooter, miren. La verdad es que no se ve grande la motocicleta. Estas moticos, las Biwi, las motos Biwi, todas las FZ, las Biwi, eso es un scooter, ¿ya? Entonces, las fábricas de objetos van a crear automóviles y van a crear esas motocicletas. Entonces, miremos el código. Entonces, primero, usted tiene que empezar a crear paquetes y dentro de esos paquetes empezar a meter las clases. Entonces, yo he creado acá en NetBeans, eh, he creado acá en NetBeans un proyecto que se llama patrones, ¿sí? Y una clase que se llama catálogo, ¿sí? Y para poder implementar las fábricas abstractas de objetos. ¿Listo? Eh, Aquí tengo, digamos, una clase automóvil. Entonces, esta clase automóvil yo la voy mm, a crear allí. Voy a copiar y pegar todo este código. ¿Listo? Para que me rinda, voy a copiarlo y pegarlo. Yo creo que es más fácil si lo pego primero en bloc de notas porque a veces, bueno, genera caracteres especiales. A ver, ¿qué me genera esto? Es que no le di copiar. No me deja copiar, no sé, a ver. Control C, Control V. Ah, qué chistoso, no deja copiar. Entonces toca escribir el código de las clases. Porque, por ejemplo, acá no me está dejando. Me tocaría convertirlo más bien en un documento. Si no deja copiar de acá, convertirlo en un documento en Word.
Entonces, como ya lo tengo ahí, voy a hacer lo siguiente. Para que nos rinda y alcancemos a hacer la prueba. A ver, hilo PDF, de PDF a Word, y el archivo está acá. Esperemos un segundito a ver si nos lo convierte. Listo, ya me lo convirtió. Ok, listo. Vamos a abrirlo. Y bueno, entonces aquí en la página 20, ¿no? La página 20. A ver qué página es esta. 20. A ver, más rápido, más rápido. Listo. Yo creo que acá ya me deja copiar y pegar mejor. Y entonces voy a llevarme esto. Creo que aquí ya se cierra la primera clase, que es la clase, una clase abstracta llamada automóvil. Voy a pasarlo aquí para este lado. Muy bien. Vamos a quitarle estos caracteres que tiene acá. Y nos lo vamos a llevar para allá, para NetBeans, para no tener que crear la clase desde cero, porque es que se me va más tiempo. A ver acá. Y creo que me faltó cerrar. A ver, aquí cierra. Como pueden ver, esta es la clase abstracta. ¿Sí? Automóvil, protegido el modelo, el color, la potencia, y de tipo in la potencia, doble espacio, el constructor. Entonces, el constructor de la clase. No, esto no es un constructor, perdón. Esto es un método ahí que inicializa mm, las propiedades de la clase. Listo. Entonces esto ya yo me lo llevo para allá. Y me creo una clase nueva. Le digo New Class, New Java Class. Y esa clase se llama Automóvil. A ver, Automóvil. Elimino comentarios. Y elimino todo esto. Y pues voy a colocar solo lo que está dentro, ¿no? Lo que está, bueno, aquí sería cambiarle y ponerle que esto es abstract, es una clase abstracta, y copio todo el contenido aquí, de este lado. Ahí estaría, ¿cierto? La guardo. Ven que no hay errores, ¿no? La clase no tiene errores. Tiene el método que inicializa los objetos, que pues parece un constructor, ¿no? Pero en realidad esta clase no es instanciable. Y tiene método que va a mostrar las características, pero no está implementado, es abstracto. Quiere decir que se va a implementar en una clase hija, porque aquí aplicamos polimorfismo. Mira. Listo, por ahí ya tenemos una clase. Viene otra clase, que es el automóvil de electricidad, y que va a ser clase hija de automóvil, la que acabamos de crear, porque aquí está extendiendo. Entonces vamos a crear una clase automóvil electricidad.
Automóvil, electricidad. Esto. Listo, entonces aquí usted le dice nuevamente, nuevo, Java class, automóvil, electricidad. Ahí está. La creamos. Listo, entonces, ¿qué me toca hacer ahora? Me toca llevarme el código de la clase. Lo que tiene adentro, ¿no? Voy a llevar solo lo que hay, el contenido interno porque ya está creada. Acá me llevo esto nomás. Voy a borrar esto. Voy a pasarlo para acá. Sería quitarle estos símbolos. Nos ahorramos más tiempo. Listo. Esto tiene un método. Bueno, acá hay algo muy importante que quiero que vean también. El método mostrar características y muestra, digamos, el color. Es decir, tiene un sistema OpenLine que permite imprimir el modelo, el color y el espacio. Pero miren que tiene una referencia super. La referencia super es para llamar el método inmediatamente anterior, ¿sí? Como este es el método es lo que va a llamar es el método que inicializa las variables en la clase automóvil. Pudieron ver acá que él inicializa cada variable, pero él recibe desde afuera unos parámetros. El modelo, el color, la potencia, el espacio. Se los pasan desde afuera. Y él viene acá y con dis.modelo, dis.color, dis.potencia, dis.espacio le asigna las variables que vienen de afuera, los valores, e inicializa la configuración del automóvil. Entonces la referencia super de esta clase hija lo que está haciendo es llamar al método inmediatamente anterior que crea el objeto. O sea, en la clase padre, con super, lo que está haciendo es invocar el constructor de la clase padre. ¿Ya? Pero para ello tiene que pasarle el modelo, el color, la potencia y el espacio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace la referencia super. ¿Ya? Y la referencia dis en Java lo que hace es acceder a cada una de las propiedades del objeto, a cada uno de los atributos que son del nivel de clase. ¿Ya? Entonces acá me llevo esto. Y se lo voy a colocar aquí adentro. Bueno, yo creo que hay algo. Modelo. ¿Qué problema tuvo acá? Control S. Pero es que yo no le he dicho que extienda. Porque aquí tienen que. Se me olvidó poner esto. Porque tiene que extender de automóvil. Por eso son los errores, parece. Extends. Que extienda de automóvil. Exacto. Sí, por eso no detectaba los atributos. Porque creé la clase, pero tengo que darle que extienda del padre para que él reconozca los atributos del padre. ¿Listo? Y ahí está la segunda clase, automóvil electricidad. ¿Listo? ¿Qué otra clase tengo que crear? Tengo que crear automóvil gasolina y que extienda de automóvil. ¿Listo? O sea, ¿cómo está quedando el diagrama? O sea, según el UML, usted se hace para que lo entienda mejor, usted lo puede hacer si quiere, ¿no? Usted puede hacer un nuevo diagrama acá, diagrama de clases, y acá usted empieza. Usted dice, bueno, ya arrancó con una clase que es automóvil. Listo, ya tengo dos clases hijas. Automóvil, electricidad. Electricidad.
¿sí? Y herencia. Entonces hay herencia acá entre esta y esta, ¿sí? Usted lo va armando. Gráficamente lo entiende mejor, ¿ya? Listo. Inclusive ellos le dan ahí a usted un esquema. Vamos a crear una nueva clase que es el automóvil. El automóvil, ¿qué? Gasolina. Automóvil, gasolina es el otro. Uno que funciona gasolina y otros con electricidad. Listo. Ahí está. Quitamos comentarios, eso no necesitamos. Y aquí le vamos a decir que extienda de, de automóvil, ¿no? Es la clase padre. A ver, public class, que extienda de automóvil, y esto es lo que yo necesito allá. Vamos a pasarlo para allá. ¿Listo? Voy a ponerlo acá. Bueno, creo que este me sobra. Necesito sacar solo esta porción de código. Listo, esto lo corremos para allá. Y esa referencia super también va acá. Y esto lo quería allá adentro. De automóvil gasolina. Vamos a ponérselo acá. Y correcto, creo que ya quedó implementado automóvil gasolina. Entonces ya tiene aquí otra que hereda de esa, automóvil gasolina. ¿Listo? Entonces, bueno, generalización de acá a acá. Ahí está. Listo. ¿Qué otra clase tengo que generar? Ya estoy creando el árbol de objetos. Entonces aquí mmm, tengo la clase scooter. Publicas la clase scooter, que esta es para las moticos, ¿no? Las moticos también. Entonces una clase abstracta. Ya hicimos la de los automóviles, pero ahora necesitamos una clase abstracta para las motocicletas, los scooters. Bueno, entonces vamos a crearla. Entonces la clase se llama scooter. Bueno, vamos a decirle acá otra clase. Java class, scooter. Finish. Listo. Borramos. Borramos. Y esa es una abstracta, va a ser abstracta, o sea que no es instanciable la clase. ¿No? No se le puede llamar el constructor, los métodos que se le pongan se pueden llamar directamente. ¿Ya? Y el scooter entonces tiene esto. Vamos a llevarnos, desde aquí me voy a llevar hasta aquí. Copio, aquí lo maquillamos. Listo. Y voy a quitar lo que no necesitamos de acá del código. Yo lo paso a blog de notas porque es que si uno lo pasa directamente se lleva unos caracteres especiales que hacen confundir al compilador. Entonces yo lo hago así, es un truquito que he aprendido con el tiempo. ¿Eh? Y bueno, entonces ya tiene los atributos de la motocicleta, el constructor y el método que va a mostrar las características del scooter. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí ya está creada la clase para la moto, la clase abstracta, ¿cierto? Está el scooter. Y, ¿qué me faltaría? Bueno, aquí en el diagramita, aquí me tocaría correr esto, porque este árbol de herencia es para el automóvil, pero ahora toca hacer lo mismo, pero con el scooter. Entonces el scooter viene por acá. ¿Listo? El scooter viene acá y aquí voy a tener scooter a electricidad y scooter a gasolina. Creo que esas son las dos que siguen.
Sigo mirando. Estamos creando una fábrica abstracta de objetos, recuerden. Exacto, mire, el scooter, electricidad. Entonces vamos a crear una nueva clase. Entonces, como pueden ver, el patrón de diseño me permite organizar el proyecto, sus objetos, sus clases, de una manera mucho más elegante. Solucionar problemas que a veces tienen las aplicaciones, ¿no? Que quedan mal implementadas, que no son, el código no está optimizado, bueno. Entonces el scooter de electricidad, bueno, tiene que extender de la clase padre, tiene que aplicar herencia. ¿De cuál? Que extienda de scooter, ¿cierto? Que es su clase padre. A ver qué pasó, ¿por qué me botó este error? Public clase de electricidad, extienda de scooter. Ah, bueno, listo. Entonces, voy a llevar esto. Vamos a ponerlo acá. ¿Listo? Eh, Esta es la referencia super, esto se llama el constructor de su clase padre, ¿sí? Pero como el constructor de la clase padre tiene 3 parámetros, él va a llamar el constructor de la clase padre, pero tiene que pasar los parámetros que pide ese constructor acá. Listo, entonces ya me copio esto y se lo pongo acá. Ahí está. Ya está la clase scooter electricidad, que es una clase hija. Entonces aquí también usted lo agrega. Pues el UML es muy bueno porque le aclara más dudas. Entonces scooter electricidad quedaría aquí. ¿Listo? Y ya pues usted hace la generalización o herencia, que es lo mismo que va a heredar de esa. Y aquí vendría entonces scooter gasolina. Las motos que funcionan a gasolina. ¿Ya? Y bueno, entonces aquí viene y listo. Ahí ya tengo eh, 2 árboles de herencia, para el automóvil y para las motos. ¿Ya? Listo, entonces ahora eh, vamos a implementar el scooter a gasolina. Entonces creamos una nueva clase en el paquete patrones, una clase scooter a gasolina. ¿Cierto? Se llama la clase. Finish, ahí me la crea. Créanme que pues esto es muy importante, chicos, porque esas son las cosas que a ustedes les van a dar, las cosas de la programación que a ustedes les van a dar la platica, ¿ya? Entonces aquí extends, quiere de cuál clase, de scooter, ¿no? Que es la clase padre. Listo. Y vamos a decirle ahora, ¿qué me voy a llevar? Me voy a llevar esto. ¿Listo? Vamos a arreglarlo acá. Porque si no quito esto me genera errores de sintaxis en el compilador. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes me implementen 2 patrones de diseño de los que están ahí en el libro. Ellos ya están hechos, no es sino transcribir el código y ver que funciona. ¿Eh? Me copio esto, se lo pego acá. Listo, ahí ya quedó mmm, la clase scooter con su constructor y su método mostrar características, mostrar la información del objeto. Listo, ya voy ahora ahora tengo que crear una interfaz. Viene el tema bonito, la interfaz fábrica-vehículo, miren.
Entonces, las otras se van a pegar, digamos, la clase vehículo y la clase scooter se van a pegar de esta interfaz que tiene un método crear automóvil y crear scooter. ¿Sí? Entonces, a un nivel más alto, de abstracción más alto, va a estar la interfaz acá. Entonces, esta interfaz tiene un método crear automóvil y crea automóvil y crea scooter. Entonces, aquí una propiedad crea automóvil y crea scooter. Ah, perdón, esto se llama, el nombre es fábrica vehículo, perdón. Entonces, la interfaz es fábrica vehículo. Fábrica vehículo. Este es crea automóvil y esto es crea scooter. ¿Sí? Ahí está la interfaz, de la cual se van a pegar estos objetos. ¿Sí? Ellos se van a pegar de ahí. La interfaz, vuelvo y repito, no implementa, ella no implementa. Y nos lo deja seleccionar. ¿Qué pasó? Bueno, yo la voy a poner por acá arribita. No me está dejando seleccionarlo con control más. A ver. Voy a demorar 5 minuticos. Entonces, estas se van a pegar de la interfaz. ¿Listo? Entonces, para crear la interfaz, entonces, public interface fábrica vehículo. Listo. Entonces, vamos a crear acá. Nueva. Java interface. Acá está Java interface. Listo. Ese se llama fábrica vehículo. Bueno, fábrica vehículo. Y creamos la interfaz, como la pueden ver. Listo. Y ahora ya me voy a poner el código que va dentro. Como pueden ver, la interfaz no implementa nada. Simplemente lo que ponemos, si es un método, tenemos que poner la asignatura del método. ¿Listo? Entonces, el método crea automóvil tiene sus atributos. ¿Sí? A ver, ahí está, el método crea automóvil y el método crea scooter de la interfaz, pero se debe implementar es en las clases que deriven de ella. ¿Sí? Listo, pero ahora hay que crear unas interfaces que son más especializadas. Eso llamamos especialización en la herencia. Especialización y generalización es lo que maneja herencia. Entonces esto ya es como herencia de interfaces, ¿ya? Por aquí dice public class, fábrica vehículo, electricidad, implements, fábrica vehículo. O sea, está heredando de otra interfaz o está implementando otra interfaz. ¿Listo? Entonces vamos a crear una nueva interfaz, o bueno, vamos a crear la interfaz que sigue acá. Esta es fábrica vehículo, electricidad. ¿Listo? ¿Y qué atributos tiene? Esto tiene crea automóvil y crea scooter. A ver, fábrica. Dice crea automóvil y crea scooter. Crea automóvil y crea scooter. Crea automóvil y crea scooter. Tiene esta. Y crea scooter. Esos son los dos que tienen esta interfaz. O sea que acá hay una.
Pues no, digamos que sí, podemos poner esto que se conecta. ¿Listo? Entonces, fábrica, vehículo, electricidad, tocaría crearla acá también. Fábrica, vehículo. Listo. Ya casi terminamos. Yo creo que en 8 minuticos ya salimos de esto. Entonces, bueno, lo que lleva dentro esto, bueno, esa tiene que implemente los métodos de la otra interfaz que es fábrica vehículo. Fábrica vehículo. Listo. Y me llevo esto, que es el método que crea automóvil y que crea el scooter. Bueno, para acá. Listo. Me llevo esto, lo pongo acá. Bueno, aquí sí tenemos un problema, me está generando como un errorcito. A ver, ¿cuál es el error? Dice que se esperaba. Bueno, eso es lo que tienen que corregir, ¿no? Patrones, public interface, fábrica vehículo, implemente esto. A ver, ¿esto qué pasó acá? Bueno, yo creo que los voy a dejar por ahí, muchachos. Ya ustedes lo terminan. Si ustedes siguen agregando las clases acá, tener en cuenta, miren, ahí hay que crear dos interfaces más, ¿ya? Aquí viene la otra interfaz acá, que va a conectar con la de arriba, y las clases que implementan, pues son las que conectan con la interfaz, ¿ya? Esto al final conecta, o sea, digamos, esta interfaz, automóvil electricidad tendrá que implementar la interfaz de arriba, esta, por ejemplo, ¿sí? Toca es arreglar el diagrama y todo eso, y ya ustedes lo terminan, pero acá, ¿qué se me hizo? Mira, aquí se crea la del automóvil, aquí se crea la de vehículo a gasolina, y acá finalmente está la que tiene el método main, la clase catálogo. La clase catálogo es la que tiene el main, ¿sí? Yo la tengo acá, miren. Yo tengo el catálogo acá, pero está vacía. Entonces falta llenarla con el código en el método main, porque por acá es donde va a arrancar el programa, en el main. Y en el main van a poner estas líneas, miren. ¿Ya? Entonces, ahí crea un método escáner para leer desde el teclado. Y aquí, digamos, hay un for. Dice, si él selecciona la opción uno, porque él pone unas opciones ahí, uno o dos. Si es vehículo eléctrico, uno. Si es a gasolina, el dos. Y el usuario tiene que escribir o uno o dos. ¿Qué vehículos desea crear? Entonces, si es la opción uno, la fábrica va a crear vehículos de electricidad. Y si es la opción 2 va a crear vehículos a gasolina. Y entonces acá crea un bucle, un for de 0 hasta, porque él le tiene que decir cuántos automóviles va a crear. Yo va a crear 10 automóviles. Entonces aquí el for se encarga de crear los 10 automóviles. ¿Ya? Y ese otro for, si él le dijo 8 motocicletas, le crea 8 motocicletas. ¿Ya? Y después
con otro for imprimen las características de cada uno de los vehículos, ¿ya? Y listo. Entonces aquí ya lo que muestran es el resultado, porque él tiene que generar un resultado aquí en la consola. Él va a imprimir cómo es cada objeto, qué color tiene, las propiedades, qué color tiene, las propiedades color, placa y qué era la otra, el modelo y la potencia. Él va a imprimir los valores que se le den a cada objeto. Entonces a la fábrica de objetos y él tendrá que imprimirlos aquí en la consolita de salida. Ya no me alcanza más el tiempo, entonces los voy a dejar ahí. Entonces ustedes toman pantallazos y si me suben el código de los dos patrones de diseño que escogieron, mucho mejor. Y hacen un informe en PDF bien hechecito. ¿Listo? El trabajo es en grupo. ¿Listo, muchachos? Entonces, pues eso sería, ¿ya? Eso sería todo, muchachos. Entonces, pues agradecerles por la asistencia. Los espero ahorita a las 9 para la clase de sistemas operativos. ¿Listo, muchachos? ¿Ok? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Listo, profe, gracias. Listo, chicos. Profe, ¿para cuándo queda eso? Dejémoslo para dentro de 8 días, para el otro miércoles. Y tengo una pregunta, profe, para hoy. Hay una actividad semana 13 también de esto. Para hoy en la Eh, noche. Hay que. esa yo la... A ver, ¿en qué semana? ¿Semana 13? Sí, 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 señor. A ver. Sí, creo que yo la había programado. Sí, esto. Es esta, ¿cierto? Un método de evaluación, que utilizaran el método de evaluación para el proyecto, que era o el método Saluta, o el método PASA, o el método, habíamos hablado de 4 métodos, el método SNA, para evaluar arquitecturas de software, ¿cierto? Y quisieran un instrumento de evaluación, una lista de chequeo o un cuestionario, una encuesta, bueno. Sí, eso es creo que está para hoy, que esa pues la habíamos programado la semana pasada. Y pues, ¿cómo está con esa actividad? ¿Ya la tiene lista o qué? No, no, señor. No, todavía Sí, nada. hagan una lista de chequeo. Yo les explicaba con una lista de chequeo el SENA la semana pasada cómo hacerla. ¿Qué le van a evaluar a una arquitectura, por ejemplo? Y bueno, no sé, aspectos de rendimiento, tiempos de respuesta. Les van a evaluar, digamos, la parte de, no sé, si tiene un módulo de auditoría en la aplicación, si la aplicación tiene un módulo de log de fallos, un módulo de log de errores. Pues les dije, tomen un proyecto como base, un proyecto, no sé, de un restaurante, lo que sea, o el que venían trabajando en clases anteriores, y apliquen el método salud, el método SNA, cualquiera de los 4 o 5 métodos que están ahí. Ahí está en la documentación cuáles son los métodos de evaluación y hagan un formato y colocan ahí la lista de chequeo. Acuérdense que yo les expliqué eso aquí. Lista de chequeo. Lista de chequeo Sena, por ejemplo. Busquen una del Sena y ahí pueden mirar eh, aquí en imágenes o bueno, hay listas de chequeo o hagan una entrevista, lo que quieran, algún instrumento de evaluación, un cuestionario que les permita a ustedes evaluar, que les permita evaluar, digamos, eh, que les permita evaluar eh, un sistema, un sistema de información de una clínica, de un hospital, eh, y colocan todos los aspectos que van a evaluar según alguno de esos métodos, método SNA, salud, el método PASA, y creo que vimos otro por allá, el método, bueno, algo así, MECADI, bueno, algo así. Hay como 5 métodos allá. ¿Y qué van a evaluar de esa arquitectura de ese software? Por ejemplo, que tiene implementado el patrón MVC, el modelo vista controlador,
cosas así, ¿ya? Y aquí colocan si cumple, si no cumple, y si no cumple colocan observación. Hacen un documento en Word con normas APA y lo presentan. Ah, listo, profe. Muchas gracias. Listo, muchachos. Profe, hasta luego. Gracias. Bueno, muchachos. Ok. Entonces, nos vemos ahorita a las 9, muchachos. Que estén muy bien.